¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí en Carta Robada, hoy que es martes 18 de junio y vamos a tocar hoy la situación aquí del estado de Nuevo León, especie de forcejeo que se está dando entre algunos de los alcaldes, naturalmente del PAN, y el gobernador del estado, que es Rodrigo Medina y que es del PRI. Y hay un forcejeo por los recursos que pues en realidad solamente ejemplifica lo que está ocurriendo a nivel nacional, el llamado choque fiscal, esta decisión o quizá porque no hay, ¿verdad? Vamos a decirlo así, del gobierno federal de restringir el ejercicio del gasto público como una medida quizá pues para mantener las finanzas equilibradas, vaya usted a saber, pero el caso es que esto parece no entenderse, sobre todo de parte de los alcaldes aquí del estado, que deberían de reconocer que el problema no es tanto que el gobierno los quiera agandallar, me refiero al gobierno del estado, sino que hay una crisis fiscal en el país, que ya cada vez hay más evidencias de ello. De hecho, en esta gira que hizo o que está haciendo Enrique Peña Nieto a Londres, allá para la reunión del G8, bueno, pues los periódicos internacionales dijeron que en efecto Enrique Peña Nieto busca la reforma energética, la reforma para dejar entrar la inversión privada a Pemex, precisamente con la esperanza de poder capturar, de hacer venir hacia México algunos miles de millones de dólares que el gobierno necesita para su funcionamiento. Así que las cosas no son tan sencillas, los asuntos municipales, los asuntos estatales en realidad forman parte de un todo indivisible con lo que está pasando con el resto del país y está pasando al mismo tiempo. Está el caso de lo de Tabasco, el escándalo favorito ahorita, el villano favorito, Andrés Granier. Nosotros le podemos asegurar que el problema de la falta de recursos en Tabasco es el mismo en la mayoría de los estados, si no es que todos, y también a nivel de la federación. Estamos ante una crisis muy seria que no tiene que ver exclusivamente con que fulanito se robó la lana o menganito le quiere agandallar la lana al otro, ¿verdad? Sino que hay una sequía financiera generalizada y eso hace que las propias empresas, los gobiernos, en fin, estén paralizados. Eso sin mencionar a las familias. Usted sabe muy bien cómo le va a las familias, usted debe tener una, supongo, así que, bueno, pues de eso vamos a hablarle también de lo peligroso que es andar haciendo acuerdos con los británicos, por muchas razones que vamos aquí a enumerar, pero no es bueno andar haciendo asociaciones con el HSBC, este banco que le ofreció $1,000 millones al gobierno. Vamos a hablar de eso después de este corte.
bueno, pues le decíamos que este asunto local, aparentemente local, aquí entre el gobernador del estado, Rodrigo Medina, y algunos de los alcaldes panistas, pues no tiene nada de local en realidad. De ser cierto lo que estamos viendo, lo que al menos se maneja en los medios de comunicación, la propia actitud de los alcaldes. Son 5 alcaldes aquí importantes del área metropolitana, los tenemos aquí en esta primera imagen del día de hoy, la número 1. Algunos de ellos pues son famosos ya, el caso de Margarita Arellanes, porque pues se exhibió, salió del closet, como se dice, ¿verdad? Haciendo públicas sus inclinaciones religiosas hacia el movimiento evangélico. Así que, bueno, pues ya usted los conocerá, como seguramente ha oído hablar de los demás, y ellos están empeñados en que hay un fondo, fíjese usted, que se llama Fondo Metropolitano, es una partida federal que utilizan pues los diferentes gobiernos municipales del área metropolitana de Nuevo León, de Monterrey, perdón, y bueno, esa lana viene por la vía del gobierno federal, pero llega al gobierno del estado. Entonces el gobierno del estado pues decidió que había que destinarlos prioritariamente, pensamos nosotros que de manera correcta, a obras como el metro, porque además son obras intermunicipales, no se diga el caso de la Ecovía, que es una especie de tren, no de tren ligero, sino de metrobús como el que existe en el Distrito Federal, bueno, que va a cruzar varios de los municipios de aquí del área metropolitana, y bueno, pues naturalmente esas obras son prioridad, pero son prioridad porque pues no hay lana para todo, o sea que de alguna manera los acuerdos que se hicieron con el gobierno federal, con el secretario de Comunicaciones y Transportes, de que iban a aportar más de la mitad del costo total de la obra del metro, bueno, pues eso se redujo a solo un 28%, y bueno, pues hay que dar prioridad porque además ese tipo de obras son las que le dan un poco de aire, de aliento a la economía aquí a nivel local. No es tampoco una obra de gran envergadura, así que vaya a mover a la región o al país, pero sí al menos aquí en el estado. Así que los alcaldes pues tienen un enfrentamiento, una especie de forcejeo, ¿verdad?, con el gobernador que tenemos aquí en la imagen, junto con su tesorero, que bueno, pues es el que está manejando la situación, capoteando la situación evidente de escasez de recursos, o al menos insuficiencia de recursos, vamos a decirle así, que es más o menos el cuadro que usted encuentra en todas las entidades del país, no nada más aquí en Nuevo León. Hay un forcejeo. De hecho, nosotros le hemos dicho aquí y sostenemos el punto, pese a que vamos en contra de toda la corriente, de que lo de Andrés Granier, el caso de Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco, es simplemente el caso de un chivo expiatorio que se va a sacrificar precisamente para ocultar o para proteger al endamiaje financiero que está llevando al endeudamiento, a la bancarrota, a los gobiernos estatales y municipales. En el imaginario colectivo, como dicen los intelectuales mamilas, que quiere decir en lo que le hacen creer a la gente, ahí la población se imagina que se trata de gobernadores que se echan la lana en una bolsota, así unos 2,000 millones, y salen corriendo y se van a gastarlos a Miami, el caso de Moreira que está en España, y así por el estilo. Ya viene un escándalo también con con el exgobernador de Aguascalientes, que era panista. En fin, el caso es que se está presentando un cuadro en donde los gobernadores aparecen como los villanos que se roban la lana, y sobre esa base la supuesta opacidad, la supuesta corrupción de los gobiernos estatales y municipales obliga a una fiscalización y obliga a que se le suspenda, como lo dijo la OCDE, el envío de partidas especiales a los gobiernos estatales y municipales para obligarlos a que se rasquen con sus propias uñas. ¿Qué quiere decir con sus propias uñas? Pues que nos van a rascar a nosotros, ¿verdad? Que van a venir nuevos impuestos, ahora impuestos estatales y municipales, y todo esto se va a cocinar con el ambiente que se está generando en torno a lo de Granier, a este escándalo de corrupción. Pero el problema existe, yo le decía, esta afirmación que
de que el gobierno federal está corto en dinero no viene solo de la oposición, es más, la oposición no se ha metido en el asunto, López Obrador no ha hablado de la crisis financiera del gobierno federal, pero sí, por ejemplo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que tenemos aquí en la imagen 3, que ya le hablamos de ellos a usted, bueno, pues el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sostiene que en efecto hay un 10% de subejercicio por parte del gobierno federal, y entre las entidades que se mencionan más de que no están ejerciendo su gasto está precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que prometió aquel gran desembolso. Acuérdese usted que el metro cuesta o va a costar unos 5,600 millones de pesos, se va a realizar en cosa de 18 meses, o sea, 1 año y medio de trabajo, y bueno, ese costo pues se lo iba a cubrir en más de la mitad, es decir, 2,800 millones el gobierno federal, especialmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, pues ya finalmente dijeron que no, que solamente un 28%, es decir, unos 1,000 millones, 1,000 y cacho, ¿verdad?, millones de pesos, así que la situación de escasez, la cobija es corta, todo el mundo le jala, pero lo que debería de haber es un entendimiento. Los alcaldes, el gobernador, pues tienen la suficiente capacidad para decir, hey, viene un apretón fiscal, hey, vienen recortados los fondos, no sabemos qué tanto, por qué no nos ponemos de acuerdo, vamos a partir del hecho real de que los recursos van a ser reducidos, no sabemos en qué proporción, pero bueno, pues vamos a tratar de ponernos de acuerdo a ver cuáles son las prioridades, qué es lo que se puede llevar a cabo, qué es lo que iremos más lentos, en fin, algún acuerdo político de ese nivel es lo que debería de haber aquí en el Estado, porque, perdón, se puede llegar a una situación, oiga usted, en donde, como en Europa, como en los Estados Unidos, ahorita la ciudad de Detroit, una ciudad, usted lo sabe, que fue centro de la industria automotriz, sigue siendo, bueno, pues está en bancarrota, eso sin mencionarle otras en donde también la situación es parecida. Vamos a regresar, vamos a platicarle a usted de esta gira de Enrique Peña Nieto por Inglaterra, lo vamos a hacer después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que íbamos a platicarle a usted de esta visita de Enrique Peña Nieto allá a Londres, invitado por el G8 es un invitado especial, ya sabe usted, se reúne el G8, que son 8 las potencias, y luego invitan a 2 o 3 naciones más que van a estar como observadores. En este caso se invitó a México porque, pues como dicen, a nivel internacional México está de moda porque se supone que es el país que va a entrar duro con las reformas estructurales. La Unión Europea, ahí mismo saludaron a Enrique Peña Nieto diciéndole que veían con mucha simpatía lo que estaba haciendo su gobierno, sobre todo las reformas que se propone hacer, pero fíjese, pues usted sabe, todos los países de la Unión Europea están en bancarrota. ¿Cómo pueden ellos andar diciendo que lo que hace un país está bien o está mal? ¿Cómo pueden calificar a México, naciones que están en bancarrota total y abierta? No es ningún misterio que España, que Inglaterra, que Italia, que todos ellos están precisamente en una situación tal que, fíjese usted, la declaración oficial del grupo de los 8 en su reunión es de que la economía mundial va a seguir debilitada. Que va a seguir debilitada, y esa palabrita dijeron, debilitada, eso fue ayer por la tarde para nosotros, la mediodía, digamos, y la nochecita para ellos, e inmediatamente se desplomó el peso mexicano perdió casi 10 centavos en un ratito, fíjese usted, nada más porque Obama y el grupo de los 8 declararon que la economía mundial iba a seguir debilitada, débil, que Japón tenía que hacer muchos esfuerzos todavía para resolver su problema fiscal, que los Estados Unidos tenía también que hacer mucho esfuerzo para resolver su problema fiscal. Ya sabe usted lo que eso quiere decir, que deben de subir impuestos para que puedan alimentar el rescate bancario, que es el que va a seguir, porque oficialmente el G8 dijo ayer que la recuperación que pudiera llegar va a ser gracias a la política de alivio cuantitativo, a la inyección de dinero que le están haciendo a las economías y que no está sirviendo para nada, ya lo sabemos, por la forma en que lo hemos venido documentando en estos días. Bueno, pues en ese contexto es que se da un enfrentamiento en la reunión del G8 entre el grupo de Barack Obama y David Cameron y los demás, con la excepción de Vladimir Putin, que estaban queriendo armar un acuerdo para intervenir en Siria. Ya sabe usted que Obama pues ya anunció que le va a dar armamento ya directamente del gobierno norteamericano a los rebeldes en Siria, y bueno, pues creyeron que en esta reunión iba a haber condiciones pues para de una vez firmar un acuerdo para una intervención en coalición, así como se metieron en Afganistán, como se metieron en Irak, y esto, fíjese usted, a pesar de la crítica interna. Barack Obama, por ejemplo, en los Estados Unidos no tiene el apoyo del Pentágono para una intervención en Siria. Los del Pentágono le han dicho, el general Dempsey, oye, va a ser la misma que en Irak, ahí nos vamos a quedar, nos vamos a empantanar y nos van a poner una paliza, ¿verdad? No tenemos condiciones para entrar en Siria. Igual dice el New York Times, pues que lo dice todavía apenas este lunes. ¿Y cómo piensas entrar? Y si entras, ¿cómo piensas ganar? ¿Cómo vas a evitar, Obama, que pase lo mismo que pasó en Irak? Esa es la postura. Vladimir Putin les dijo, no, nosotros no vamos a apoyar ninguna intervención, nosotros apoyamos al gobierno sirio, lo consideramos el único gobierno legalmente constituido y tenemos una relación muy fluida con ellos. Además, dice, pues en esto de la guerra interna, ¿verdad? Dijo Putin, muy picudo ese Putin, porque dijo, miren, esto de la guerra interna, pues sí, es cierto, los dos bandos tienen las manos manchadas de sangre, es verdad, y es muy difícil decidir quién es el responsable y quién no, quién es el culpable, a quién culpar pues de esta violencia, pero lo que sí es un hecho es que nosotros no vamos a apoyar a aquellos al bando que cuando asesina a sus adversarios les saca el corazón y se los come.
No, eso no lo vamos a apoyar, dijo Putin, y ahí fue donde todos los demás dirigentes pues se quedaron callados, ¿verdad? Pues Obama, ¿qué iba a decir? Que estaban apoyando la insurrección tribal de los sectores más atrasados del islamismo allá en el oriente, en contra de un gobierno que es finalmente cercano a Occidente, como es el de al-Assad allá, una familia en realidad, ¿verdad? Porque pues es el hijo del otro Assad y en fin, pero allá en Siria. Así que en ese contexto, fíjese usted, ahí fue donde, según nosotros vemos, la diplomacia mexicana metió la pata porque llegó Peña Nieto y se anunció que México entraba en la Asociación Internacional para evitar la proliferación de las armas de destrucción masiva, así se llama, Sociedad para evitar la proliferación de las armas de destrucción masiva. Usted sabe que ese organismo que integra los grupos del G8 y otros más, pues es el que sirve de pretexto para las intervenciones, porque en Siria pues ya dijeron que había armas de destrucción masiva, esas armas químicas, el gas sarín, que dicen que ya ha matado a más de 1,000 personas y que fue usado por el gobierno, cuando la ONU dijo que quienes traían el gas sarín eran precisamente los rebeldes. Pero bueno, ya Obama dijo, no, pues ya brincaron la raya que les puse, ya están usando armas de destrucción masiva y nos tenemos que meter, igual que lo hicieron en Irak, ¿verdad? Que dijeron que había armas de destrucción masiva, igual que lo quieren hacer en Irán, en donde también dicen que se están construyendo armas de destrucción masiva, y todo esto apoyado por Francia, por Inglaterra. Hollande, el presidente francés, es el que estaba más decidido a una intervención en Siria. Fíjese usted, dijo, ay, nada más porque usaron armas de destrucción masiva deberíamos ya de estar ahí, haz de cuenta, ya meternos, ¿verdad? Y ahí fue donde se fue, valga la redundancia, se le fueron las cabras a la diplomacia mexicana, porque México se integró a ese grupo que va a andar calificando quién tiene armas de destrucción masiva y quién no, y todo este acuerdo, déjeme decírselo, fue solo por un puñado de dólares, como dice aquella película, ¿verdad? Tú apruebas nuestras intervenciones militares, México se adhiere a este pacto que justifica las intervenciones militares, y a cambio te vamos a dar una lanita. Le voy a platicar de la lanita que le ofrecieron los británicos al gobierno de Peña Nieto. Regresamos con eso después de este corte.
Bueno, pues le decíamos que esta urgencia fiscal que tiene el gobierno de México, le llaman shock financiero, la gente de Bank of America. Ya le reportamos lo que decía el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, que es la Cámara de Diputados, donde no hay oposición. Ahí obviamente es un análisis realista, pero Bank of America, que viene siendo este banco internacional, es el que ha estado más duro, insistiendo en que el gobierno está subejerciendo, que no está gastando suficiente, que está pues limitando el gasto y que hay un shock fiscal, un choque fiscal en nuestro país. Y bueno, pues esa situación es la que explica que haya ido Enrique Peña Nieto pues en busca de recursos. Lo dice el Wall Street Journal, anunció la reforma energética, así dice, con la esperanza de conseguir unos cuantos miles de millones de dólares. Ya salieron cifras de cómo cayó la recaudación fiscal. La recaudación fiscal en el país ha venido del 13% del PIB por allá en el 2009 a lo que viene siendo ahorita menos del 9%, 8.5% del PIB. Así que usted se imagina toda la lana que está dejando de percibir el gobierno, precisamente por la dirección que lleva la economía. Entonces, allá estando entrado, pues anunciaron que HSBC va a prestarle a México $1,000 millones. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, lo anunció con mucho entusiasmo, diciendo que ese préstamo estaba en la línea del presidente Enrique Peña Nieto, porque pues él ha decidido apoyar a las pymes. Y mire, estaban en eso anunciando el acuerdo, los $1,000 millones, y le brincan los reporteros y le dicen, oye, pero si HSBC es muy famoso porque lavaba el dinero del Chapo Guzmán ahí en Sinaloa y está acusado de andar lavando dinero no solo del Chapo Guzmán, sino de los traficantes de heroína ligados a Al Qaeda acá en el Medio Oriente, allá en la región del Cáucaso, en Irán, en todos lados, México por supuesto, en Culiacán, ¿verdad? Una sola sucursal de HSBC pues fue encontrada lavando $2,500 millones, fíjese usted. Y bueno, pues le preguntan a Videgaray, oye, ¿en qué onda pues con estos que son bien una verdadera lavandería? Dice, no, ya fueron exonerados, ya tomaron medidas y ya acabaron con esas prácticas, resolvieron el asunto, ¿verdad? Y en ese momento, cuando estaba diciendo Videgaray eso, que se anuncia en España que el Tribunal Supremo de España, fíjese, casi en el mismo minuto, condenaba, después de un juicio de varios años, a HSBC a pagar 2.1 millones de euros precisamente por facilitar el lavado de dinero del narcotráfico, por no establecer controles sobre quién es la persona que deposita, por no ponerle la lupa a las operaciones sospechosas y por no imponer internamente medidas como para controlar el lavado de dinero. España, fíjese usted, acusa al HSBC pues de seguir lavando dinero y de no cambiar esas prácticas. Usted sabe, fueron acusados de lo mismo HSBC el año pasado por el Senado de los Estados Unidos y ahí sí salieron todos los detalles, ¿verdad? Entonces estamos ahorita con que el principal lavador de dinero probablemente en la historia, porque mire, déjeme y le digo cuál es el origen del Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, el banco local del mundo, como dicen ellos, porque pretenden y ya son de hecho el banco que más presencia tiene en todo el mundo, y es un banco británico, propiedad de las familias de la aristocracia que rodea a la familia real allá en Inglaterra. Y bueno, pues ellos empezaron su negocito justamente después de que Inglaterra derrota a China en la guerra del opio y le impone el libre comercio de opio en 1949. En 1949, fíjese cuál era el asunto, pues Inglaterra le tenía que comprar té a China porque son muy altos consumidores de té, entonces tenía un desequilibrio en la balanza, como dicen ellos, comercial. Entonces dijeron, no, pues ya no vamos a tener el desequilibrio, ahora tú vas a consumir opio, nosotros lo vamos a traer de la India,
tú vas a consumir opio y así, ¿verdad? Lo que yo te dejo a ti por el té, me lo voy a regresar, ¿verdad? Vendiéndote el opio. La Compañía de las Indias Orientales pues empezó a vender opio ahí en China y luego pues forzaron a China a que abriera 11 puertos al libre comercio y empezó el dineral, empezó China a ser saqueada de esa manera, enviciando a su población. Esa fue la famosa guerra del opio, termina el 49 y ya más o menos unos 10 años después, para poder manejar todo ese tráfico de dinero, se establece en Shanghái el banco HSBC, propiedad de una familia escocesa, y empiezan a mover la lana, oiga usted, ¿verdad? Del opio, imagínese usted, desde ahí recoger, juntar y luego mandar para Inglaterra. Y bueno, pues así fue como surgió el Hong Kong Shanghai Bank. Después ya se establecen en Hong Kong y en 1991, cuando China toma otra vez el control de Hong Kong, se devuelven a Londres y esa es la historia, fíjese usted, del HSBC, que ahora anda muy preocupado por las pymes, las pequeñas y medianas empresas aquí en México, pues quién sabe qué vayan a hacer con ellas, ¿verdad? Nomás con que no se pongan ahí pues no sé, ahora que se van a legalizar las drogas, van a querer que las pymes se pongan a vender marihuana o todo eso en los changarros, en las esquinas. Ándele, señora de la pymes, ya no venda las chelas y la leche, aquí le voy a dejar esto para que surta a los jovencitos de la cuadra, ¿verdad? Hay un poquito de coca, un poquito de esto, un poquito del otro. Como dice Vicente Fox, va a ser empresarial, ya no va a ser el Chapo Guzmán, va a ser una empresa. Y pues a lo mejor esa es la intención del HSBC. Una cosa parecida a la guerra del opio. Ellos ya saben que cuando la gente se mete en la droga, suelta toda la lana, más fácil que con un asalto a mano armada. Vamos a regresar después de este corte.
Pues le platicábamos a usted este acuerdo con HSBC para poner $1,000 millones al servicio de las pymes, dicen ellos. Y bueno, pues aunque tiene sus bemoles, ese asunto no es obviamente el asunto clave en esta gira de Enrique Peña Nieto por allá por Inglaterra. Usted sabe, como dato de cultura general, que Inglaterra, la ciudad de Londres, es la sede del verdadero liderazgo, digamos, del imperio financiero. No es Wall Street, no es Nueva York. Nueva York era hace algunas 2 décadas, pero ya en los últimos años, si usted se mete y revisa, por ejemplo, operaciones con derivados financieros, los principales fondos de inversión, ¿quién establece, por ejemplo, la tasa de interés, el LIBOR? Bueno, pues son los ingleses. En fin, en ese mundo ellos tienen el dominio y el liderazgo. Si queremos hablar de capital financiero en el mundo y decir el capital financiero, bueno, pues son ellos son la cabeza, digamos, el liderazgo. Por lo mismo, pues tienen el control, la dirección de la economía del planeta, para dónde camina, sus soluciones, sus propuestas. El liberalismo inglés, ¿verdad?, que es el que domina. Otro le llaman neoliberalismo. El gobierno de Obama, por ejemplo, pues no hace más que aplicar en los Estados Unidos un refrito de lo que ya hicieron los gobiernos de Inglaterra en materia de salud, en materia bancaria, en refinanciamiento, en todo lo que usted quiera y mande. Su política exterior, por ejemplo, en el caso de Obama, la idea de la responsabilidad de proteger, le llaman ellos, el derecho que se asumen de meterse a un país disque para proteger a la población de un disque tirano, ¿verdad? Bueno, eso es un derecho planteado por el Imperio Británico, la doctrina de Tony Blair en los últimos años, ¿no?, porque siempre han pensado así. Bueno, pues ese es quienes son los británicos, así que caer ahí, y si uno viene acá al tercer mundo y no sabe cómo está la jugada, pues le pueden picar los ojos, ¿verdad? Y bueno, pues eso es el caso de esta comisión para impedir la proliferación de las armas de destrucción masiva, donde desafortunadamente se metió el gobierno mexicano. Pero le decía, el centro del viaje de Enrique Peña Nieto es obviamente la cuestión del petróleo, la reforma energética que se va a ver, se va supuestamente a aprobar a partir del periodo, cuando empiece el periodo extraordinario, no, el ordinario, perdón, en septiembre, del Congreso. Y bueno, pues el Wall Street Journal y el Financial Times se unieron. Fíjese usted, esta vez sacaron una entrevista, aquí los tiene usted a los dos periódicos estos, una entrevista complementaria, digamos así, ¿verdad? El Wall Street Journal dice una cosa y Financial Times completa con la otra. El Wall Street Journal hace una descripción de la entrevista con Peña Nieto en términos de perfilamiento. Fíjese usted de cómo es la vida política en el país. Por ejemplo, dice que Peña Nieto está decidido a privatizar Pemex, no va a poder llegar hasta donde debería de llegar, pero sí se va a poner ya la industria petrolera mucho más abierta, porque en este momento es de las más cerradas del mundo, dice, es como la de Corea del Norte. Entonces, dice, Enrique Peña Nieto enfrenta a un sector que es el nacionalismo, y entonces para calmarlos, dice, fíjese ese término usa, para calmar a los nacionalistas es que le va a proponer a los inversionistas extranjeros el pago en efectivo, no en petróleo, o sea que no se queden con lo que sacan, sino que saquen el petróleo y luego se les va a dar una lana, más o menos cotizando el barril a tanto dólares, entonces les damos su lana y tan, ¿verdad? Esa medida, piensa el Wall Street Journal, es solamente para calmar la presión de los círculos nacionalistas en el país. El Financial Times se va directo, dice, van a ser la Shell y la ExxonMobil, que los tenemos aquí en nuestra imagen, ¿verdad? Estas dos compañías en la imagen número 9 que tenemos aquí, serían las que se meterían en México. Usted ya las conoce, pues son famosas. Ahí está también la British Petroleum y Chevron, pero estas 4 pues ya son las que mandan cantar
en el mundo, en el negocio del petróleo, y esos son los que vendrían. Fíjese usted, según el Financial Times, y bueno, pues la reforma va a ser pronto, va a ser dentro de 2 o 3 meses, porque así lo dijo Peña Nieto, dice el periódico, y va a ser una reforma transformacional. O sea, se va a hacer en México lo que no se había hecho, porque dice la Shell y la ExxonMobil fueron expulsadas del país por gobiernos proteccionistas, refiriéndose al gobierno de Lázaro Cárdenas y a los gobiernos posteriores que mantuvieron, ¿verdad?, el petróleo bajo el control de la nación. Bueno, pues eso se va a acabar ya y ahora México va a ser un país libre, liberal. Y luego cita a Peña Nieto diciendo, ya está aprobado por el Pacto de México la reforma transformacional. Claro, dice, el Pacto por México representa a la mayoría de los partidos, a los partidos mayoritarios, por lo tanto a la mayoría de la gente, y claro, siempre va a haber oposición, siempre la oposición minoritaria existe en cualquier país democrático, obviamente pues refiriéndose a los que se han opuesto. Vamos a hablarle de eso después de este corte. Pues le decía que según los periódicos estos que entrevistaron a Enrique Peña Nieto simultáneamente, el Wall Street Journal y el Financial Times, ahora en esta gira por Londres, ellos sostienen que, entre otras cosas, Peña Nieto cedería a estas compañías, a ExxonMobil, a Shell, el control o la operación del petróleo en aguas profundas. Mire el tamaño de este manto que digamos que hay en aguas profundas, aquí en la imagen número 7, son 67,000 kilómetros, toda esta mancha azul que usted ve, el fondo. Bueno, pues ahí en toda esa zona habría petróleo como para explorar, pero pues se supone que está a tal profundidad que no podría Pemex por sí mismo llevar a cabo esto. Ahora, el negocio del petróleo en aguas profundas, tenemos aquí en la imagen número 8, que es también internacional. Brasil es uno de los que tiene petróleo en aguas profundas, también la India, según entendemos, claro, México en nuestro caso, pero bueno, pues es un negocio que aparentemente va a ser desbancado por otros, ¿verdad? Como esto del llamado gas shale, ¿verdad? Que se está consiguiendo operando de otra manera los pozos petroleros, que Obama dice que es una revolución.
pero en realidad pues el problema es que cada vez es más costoso extraer el petróleo y el de aguas profundas pues es muy costoso, la operación costaría mucho y todo lo que se pudiera sacar pues tendría que pasar a manos de esas compañías petroleras, pero según lo que explican, México, o sea Pemex, se reservaría la explotación de los mantos que están en tierra y los que están en las llamadas aguas someras, o sea las que están ahí cerca, porque pues los de aguas profundas pueden estar a 300 kilómetros de la costa, imagínese usted, es muy lejos y muy profundo lo que se tiene que perforar, se tiene que lograr llegar al fondo del mar, que puede ser 3,000 metros, y luego por ahí seguirle otros 5,000 metros, imagínese, para localizar un manto de petróleo. Bueno, pues cuando todavía existe mucho acá en tierra y todavía existe mucho en aguas someras, así que la intención en realidad pues es atraer dinero para enfrentar la situación de escasez de recursos que enfrenta el país por la caída de las exportaciones, por el frenón a la economía norteamericana, ¿verdad? Y bueno, pues el Pacto por México, tenemos la imagen aquí 10, sería, digamos, el instrumento político con el cual el gobierno piensa, pues, aprobar o que se haga aprobar esta reforma. Ahí ya tiene pues en la bolsa obviamente a los panistas, porque pues los panistas también piensan así. Ya ve usted que Calderón pues era un hombre que quería también privatizar el petróleo. Está el caso del PRD, pues ellos, ¿verdad? Dependiendo de cuánto es el moche, de las posiciones que vamos a conseguir. Por ejemplo, se supone que estas elecciones de primeros de julio, pues va a ser, creo que es el domingo 30 de julio, es cuando va a ser la elección, perdón, 30 de junio, no puede ser, ¿verdad? Tiene que ser después, pero bueno, y dentro de 2 semanas va a haber elecciones y ahí pues los partidos, si no les reparten bien el queso y no les toca, entonces se van a oponer al Pacto por México. Sería un acuerdo para aprobar la privatización de Pemex a cambio de alguna gobernatura o algunos, usted sabe, posiciones municipales, en fin, todo lo que se está jugando esta próxima elección a principios de julio. Así que, bueno, el Pacto por México sería el que aprueba, dice el Financial Times, y eso pues deja en la minoría a Andrés Manuel López Obrador, que tenemos aquí en la imagen 11, que es un opositor a esto de la entrada del capital extranjero a Pemex y en general, ¿verdad?, a la pues inversión aquí en México. Y bueno, pues dicen que él quedaría como mera oposición marginal, dijo Enrique Peña Nieto. En todo país libre y liberal pues siempre hay una oposición, pero es minoritaria. El grueso es el Pacto por México y ya está aprobando o ya aprobó llevar a cabo estas reformas. Así que este es el cuadro que se manejó allá. Fíjese usted, en Inglaterra, así es como nos están viendo ellos. No es necesariamente cierto todo, ¿verdad? Pero ese es el perfilamiento que hace el Financial Times, que nos ve a nosotros como colonias, ¿verdad? Nos perfilan, dicen, los políticos mexicanos son así, asá, los nacionalistas los calmas con esto, les quitas con lo otro, en fin, ¿verdad? Y eso es lo que representan estos artículos de el Financial Times. Piénselo usted, no crea usted que son toda la verdad, pero bueno, así están hablando. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, lo esperamos mañana, ya saben, mañana miércoles, aquí mismo a las 12 del día, en Carta Robada, en www.regiovivo.com. Hasta mañana.